Alberto Fujimori llegó a la presidencia de nuestro país en el año 90 y uno de los mejores o de los grandes aciertos que se le atribuye, especialmente a esos primeros años de gobierno, fue el shock, las medidas que tomó a nivel económico con un país que prácticamente era considerado un paria en la comunidad internacional. La hiperinflación, se pagaba millones de intis, que era la moneda en ese momento, y la inflación hacía que el precio del pan, por ejemplo, pudiera duplicarse o triplicarse de un día para otro. Fue Fujimori la base del modelo económico que luego permitió que el país siguiera creciendo, se abriera al mercado internacional y finalmente se pudiera incluso firmar tratados de libre comercio. Tenemos una nota preparada al respecto sobre cuál sería el legado en materia económica del expresidente. Que Dios nos ayude. 4 palabras que marcaron el fin de una era y el inicio de otra. Cuando el presidente Fujimori asume el gobierno en julio de 1990, la inflación aquí en el Perú en julio era de 7.000% mensual. La maquinita imprimía billetes a diestra y siniestra a pedido del gobierno de turno. La inflación se disparaba y los ingresos de los peruanos se comprimían. Los comerciantes perdían capital e incurrían en la especulación, cerrando el círculo vicioso. Aquellos años, el pan era 10 por un sol con él. Ahora, ¿cómo está? La inflación. La terapia de choque era el único remedio que se podía aplicar, el shock. No, sí asentó buenas bases, él mejoró la economía de todos. Se sintió, se sufrió, pero ahora estamos mejor. Luego vinieron las bases. Como solo algunos países, el modelo económico quedó plasmado en la Constitución del 93. No se puede entender lo que pasó después si no entendimos que a fines de los 80, 2/3 de los peruanos estaban debajo de la línea de pobreza. Se desmontaba la herencia del velasquismo y el modelo sostenido en la Carta Magna del 79. Hasta el fin de la vigencia de su constitución, el ingreso o el producto promedio de un peruano se había comprimido. En todos esos años, en el mundo había subido 80%. Ajuste monetario primero, libre mercado después, llegó la confianza y con ella las inversiones extranjeras, lo que devino en más oportunidades de trabajo. El producto por habitante en el Perú subió 3 veces. Eso es algo superado como milagro económico con Franco, en España, que subió el producto por habitante 5 veces. Pero para muchos expertos, las reformas de Fujimori se quedaron en un primer peldaño. El país ha navegado en piloto automático sin que ningún otro se atreva a hacer la llamada Reforma 2.0. Es más, alguno hasta fue en sentido contrario. Y a partir del 2010 se ha retrocedido de manera significativa. Hoy día hablar de modelo es un eufemismo. Así como hubieron reformas de mercado, han habido cambios o reformas antimercado. Retomar la senda sobrepasa lo económico. No habrá avance mientras no hayan reformas institucionales, cumplimiento de la ley, seguridad y reglas claras que fomenten nuevas inversiones. Únicamente un breve apunte. Se inició además un proceso de privatización de varias empresas públicas. Entraron, por ejemplo, inversionistas extranjeros para ofrecer servicio de telefonía, para ofrecer servicio de electricidad y muchos otros. Pero además de ello, se dispuso en la Constitución del año de 1993 que no se permitía que el Congreso tuviera iniciativa de gasto y había que preservar la independencia del Banco Central de Reserva. Sin embargo, dentro de las modificaciones que ha hecho este Congreso, precisamente se ha promovido la posibilidad, con el aval de este Tribunal Constitucional, de que los congresistas puedan presentar proyectos que supongan alterar de alguna manera esa línea y esa disciplina que en su momento fue la clave del éxito de la recuperación económica.